Bienvenidos y bienvenidas un dúo a su canal favorito de chismes y novedades del mundo del espectáculo turco. Espero que tu copyright teniendo un dúo espectacular, lleno de energía positiva y muchas ganas de enterarse de lo último. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando vueltas en los mentideros durante mucho tiempo, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Suesa exacto, la pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3 n en asterisco senu con diéresis al cap asterisco, y que, despu copyright, ese de un romance de ensueu más menos o tomu superíndice 3 caminos separados. Pero, ¿por qué copyright Kerem se ha mantenido tan callado sobre Hande? ¿Por qué copyright ese silencio ensordecedor? Prepun rense, porque vamos a explorar todas las posibles razones de de este misterio. Pero antes de que nos adentremos en este salseo jugoso, quiero recordarles que si les gusta estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las celebridades turcas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Asu, Seru, ni los primeros en enterarse de todos los chismes, exclusivas y noticias que les tenemos preparadas. No se lo pierdan. Bien, ahora sin mudes preúmbulos, vamos a hablar de Kerem y Hande. Como muchos de ustedes saben, su relación superíndice 3n fue algo mágico, un cuento de hadas que trascendió superíndice 3 la pantalla. Nos enamoramos de Eda y Serkan, pero también copyright nos enamoramos de Kerem y Hande. Su química era innegable, su amor parecua indestructible. Sin embargo, como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después copyright de un tiempo juntos, la pareja anunció superíndice 3 su separación superíndice 3n. La noticia, como se pueden imaginar, cayó superíndice 3 como un balde de agua fría sobre sus fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción superíndice 3n. Todos queríamos saber qué copyright agua pasado, por qué copyright se agua terminado esa historia de amor que parecua perfecta. Y aquí es donde entra en juego el silencio de Kerem. Mientras que Hande en algunas ocasiones ha hecho comentarios sutiles sobre su vida personal, Kerem ha optado por un mutismo casi absoluto en lo que respecta a su relación superíndice 3n con Hande. ¿Por qué copyright? Bueno, aquí es donde entran las especulaciones, las teorías y por supuesto, nuestra labor de investigación superíndice 3n. Una de las razones probables por las que Kerem no habla de Hande es simplemente por respeto. Asu de sencillo. Kizu se quiere proteger la intimidad de ambos y evitar avivar la llama de la especulación superíndice 3n mediática. Recordemos que la prensa turca es implacable y cualquier comentario, por inocente que parezca, puede ser sacado de contexto y utilizado para crear titulares sensacionalistas. Kerem, siendo una figura pública con experiencia, podrá estar optando por el silencio como una forma de protegerse a sí mismo y a Hande de la voracidad de los medios. Otra posible razón superíndice 3n podrá ser que Kerem simplemente no quiere reabrir heridas. Las rupturas, como todos sabemos, son dolorosas. Revivir el pasado, recordar momentos felices que ya no volverán, puede ser algo muy difícil de sobrellevar. Kerem podrá estar enfocándose en su presente, en su carrera, en su crecimiento personal, y hablar de Hande podrá ser un obstáculo en ese camino. Kizu se necesita espacio y tiempo para sanar completamente antes de poder hablar abiertamente sobre lo que sucedió superíndice 3. También copyright, hay que considerar el tema de los contratos y las estrategias de marketing. En el mundo del espectáculo muchas veces las relaciones públicas cuidadosamente planeadas. Podrá ser que Kerem tenga algún tipo de acuerdo con su equipo de representación superíndice 3n para no hablar de su vida personal, especialmente de temas tan delicados como su relación superíndice 3n con Hande. Kizu esto forma parte de una estrategia para mantener un perfil bajo y evitar controversias que puedan afectar su imagen pública. No olvidemos que la imagen es fundamental para un actor, y cualquier escándalo o rumor puede tener consecuencias negativas en su carrera. Además de es importante recordar que cada persona afronta las rupturas de manera diferente. Algunas personas necesitan hablar de ello, expresar sus sentimientos, compartir sus experiencias. Otras, en cambio, prefieren mantener silencio, procesar sus emociones en privado y seguir adelante sin hacer declaraciones públicas. Kerem podrá pertenecer a este último grupo.
Kizu ese simplemente no se siente CU superíndice 3 modo hablando de su vida personal con Straw más menos os, y prefiere mantener ese capítulo de su vida en la intimidad. Por supuesto, también copyright en existe la posibilidad de que haya algún tipo de rencilla o problema sin resolver entre Kerem y Ande. Aunque no hay pruebas concretas de esto, no podemos descartarlo por completo. Las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, pueden tener sus altibajos, sus secretos y sus desacuerdos. Kizu se halla algo que Kerem no quiere revelar, algo que prefiere mantener oculto para evitar dar más menos la reputación superíndice 3N de Ande o la suya propia. Otra teoría que circula por ahí es que Kerem podría estar esperando el momento adecuado para hablar. Kizu estuvo planeando lanzar un libro o una autobiografía en el futuro, y quiere reservar los detalles de su relación superíndice 3N con Ande para ese momento. De esta manera podrá controlar la narrativa y contar su propia versión superíndice 3N de la historia, en lugar de dejar que los medios la interpreten a su manera. En resumen, las razones por las que Kerem no habla de Ande son múltiples y variadas. Podrá ser por respeto, por necesidad de sanar, por estrategia de marketing, por preferencia personal o incluso por algún conflicto sin resolver. Lo cierto es que solo con diéresis copyright él conoce la verdadera razón superíndice 3N de True, ese de su silencio. Lo que podemos afirmar con certeza es que la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de muchos fans. Su amor en la pantalla y fuera de ella fue algo especial, algo que nos hizo creer en los cuentos de hadas. Y aunque su historia haya llegado a su fin, siempre la recordaremos con cariño más menos o y nostalgia. Ahora bien, dejando de lado las especulaciones y los rumores, creo que es importante respetar la decisión superíndice 3N de Kerem de no hablar sobre Ande. Todos tenemos derecho a la privacidad y a manejar nuestras emociones como mejor nos parezca. En lugar de presionar a Kerem para que revele detalles de su vida personal, deberíamos centrarnos en apoyar su carrera y en admirar su talento como actor. Y hablando de su carrera, Kerem estuvo trabajando en nuevos proyectos que prometen ser muy interesantes. Estemos atentos a sus superíndice 3 estrenos y sigamos apoyándolo en cada paso que du copyright. Al fin y al cabo, eso es lo que realmente importa, valorar su trabajo y respetar su privacidad. En conclusión superíndice 3N, hemos explorado las posibles razones de True S del silencio de Kerem Bürsin sobre su relación superíndice 3N con Ande Eru Parrafoel. Hemos hablado de respeto, sanación superíndice 3N personal, estrategias de marketing y la posibilidad de conflictos sin resolver. Hemos recordado el impacto que tuvo su relación superíndice 3N en muchos fans y hemos reafirmado la importancia de respetar la privacidad de los DMVs. Y ahora, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante nuestro análisis. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por acompañar más menos arme una vez MUVS. Su apoyo significa mucho para Mu. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright creen ustedes que hay de True S del silencio de Kerem? ¿Piensan que algún edúa hablaru abiertamente sobre Ande? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Recuerden que aquí siempre encontrarán los mejores chismes, noticias y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por verme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Pero esperen, que esto no termina aquí. Porque la verdad es que el silencio de Kerem es tan intrigante que merece una profundización superíndice 3N a nivel psicolu superíndice 3 Jico, y hasta sociolu superíndice 3 Jico. Vamos a ir un poco mun ese ayu de las teorías convencionales y a analizar este asunto desde diferentes perspectivas. Agur rense que esto se pone interesante. Empecemos por la psicóloga. Q copyright nos dice la ciencia sobre el silencio de SPU copyright, ese de una ruptura. Pues bien, los expertos en salud mental nos explican que el silencio puede ser una herramienta de defensa. De SPU copyright ese de una relación superíndice 3N intensa, donde las emociones estuvieron a flor de piel,
el silencio puede ser una forma de protegerse del dolor y la vulnerabilidad. Es como si uno construyera un muro alrededor de sí mismo para evitar que las emociones negativas lo invadan. En el caso de Kerem, podría ser que el silencio sea su forma de procesar la ruptura y de protegerse de la avalancha de preguntas y comentarios de los medios y de los fans. Además, el silencio también copyright N puede ser una forma de control. En una situación superíndice 3N donde uno se siente expuesto y vulnerable, el silencio puede ser una forma de recuperar el control sobre la propia narrativa. Kerem, al no hablar de Ande, estuvo evitando que otros interpreten su historia o que saquen conclusiones apresuradas. Estuvo manteniendo el control sobre su imagen pública y sobre la forma en que se percibe su relación superíndice 3N con Ande. Pero el silencio también copyright N puede tener un componente social superíndice 3 jico. En la cultura turca, como en muchas otras culturas, el honor y la reputación superíndice 3N son valores muy importantes. Hablar abiertamente sobre una ruptura podría ser considerado como una falta de respeto hacia la otra persona o como una forma de dar más menos a su reputación superíndice 3N. Kerem, al optar por el silencio, podrá estar siguiendo las normas sociales y culturales que dictan que ciertos temas deben mantenerse en privado. Además, el mundo del espectáculo tiene sus propias reglas y dinámicas. Los actores y las celebridades están constantemente bajo el escrutinio público y sus vidas personales se convierten en objeto de especulación superíndice 3N y chismes. En este contexto, el silencio puede ser una estrategia para proteger la propia imagen y para evitar controversias que puedan afectar la carrera. Kerem, como actor reconocido, es consciente de los riesgos que implica hablar abiertamente sobre su vida personal y podrá estar optando por el silencio como una forma de minimizar esos riesgos. Pero no nos olvidemos de Ande. ¿CU superíndice 3 mo se siente ella ante el silencio de Kerem? Es difícil saberlo con certeza, ya que ella también copyright N ha sido bastante discreta en sus declaraciones. Sin embargo, podemos imaginar que el silencio de Kerem puede ser frustrante para ella. Después copyright S de haber compartido una relación superíndice 3N intensa y pública, es natural que Ande espere algún tipo de reconocimiento o explicación superíndice 3N por parte de Kerem. El silencio de U con diéresis copyright L puede ser interpretado como una falta de consideración superíndice 3N o como una forma de minimizar la importancia de su relación superíndice 3N. Sin embargo, también copyright N es posible que Ande entienda y respete la decisión superíndice 3N de Kerem de guardar silencio. Quizás ella también copyright N prefiere mantener el tema en privado y evitar que se convierta en un circo mediático. Después copyright S de todo, ambos son figuras públicas y saben lo difícil que puede ser manejar la presión superíndice 3N de los medios y de los fans. Pero volvamos a Kerem. ¿Cuánto tiempo podrá mantener este silencio? ¿Llegar un momento en que decida hablar abiertamente sobre Ande? Es difícil predecirlo. Quizás se espere a que pase el tiempo y a que el entero copyright ese público disminuya. Quizás se espere a tener una perspectiva clara sobre lo que sucedió superíndice 3 y a sentirse CU superíndice 3 modo para hablar del tema. O quizás nunca hable de ello y prefiera mantener ese capítulo de su vida en el pasado. Lo que es cierto es que el silencio de Kerem ha generado una gran expectativa entre los fans. Muchos esperan ansiosamente el día en que decida romper el silencio y contar su versión superíndice 3N de la historia. Mientras tanto, seguirán especulando, teorizando y fantaseando sobre lo que realmente sucedió superíndice 3 entre Kerem y Ande. Y hablando de fantasías, no podemos ignorar el hecho de que muchos fans aún sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3N entre Kerem y Ande. A pesar de que han pasado varios meses desde su separación superíndice 3N, muchos siguen creyendo que su amor es indestructible y que algún dúa volveru a estar juntos. Estos fans analizan cada gesto, cada mirada, cada comentario de Kerem y Ande en busca de seu más menos ales de que aún hay esperanza. Es comprensible que los fans se aferren a esta esperanza. Después copyright S de todo, la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande fue algo múgico, un cuento de hadas que trascendió superíndice 3 la pantalla. Su química era innegable y su amor parecua genuino. Es difícil aceptar que una historia tan hermosa haya llegado a su fin. Pero seamos realistas, las posibilidades de una reconciliación superíndice 3N son bajas. El tiempo ha pasado, ambos han seguido adelante con sus vidas y no hay indicios de que copyright N planeando volver a estar juntos.
Es importante que los fans acepten esta realidad y que dejen de aferrarse a una fantasía que probablemente nunca se hará realidad. En lugar de eso, deberán centrarse en apoyar a Kerem y a Ande en sus carreras individuales. Ambos son actores talentosos y tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. En lugar de presionarlos para que vuelvan a estar juntos, deberán celebrar sus logros profesionales y respetar sus decisiones personales. Y hablando de logros profesionales, no podemos dejar de mencionar los nuevos proyectos en los que están trabajando Kerem y Ande. Kerem ha estado involucrado en varias producciones internacionales y ha demostrado su versatilidad como actor. Ande, por su parte, ha seguido cosechando con diéresis copyright hitos en la televisión superíndice 3N turca y se ha convertido en una de las actrices más populares del país. Es emocionante ver CU superíndice 3 ambos han logrado superar la ruptura y seguir adelante con sus vidas. Demuestran que son profesionales dedicados y que no están dispuestos a dejar que su vida personal afecte su carrera. En definitiva, el silencio de Kerem sobre Ande es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Las razones detrás de su silencio son múltiples y variadas, y solo con diéresis copyright él conoce la verdad. Lo que podemos hacer es respetar su decisión superíndice 3N, apoyar su carrera y dejar de lado las especulaciones y las fantasías. Kerem y Ande tuvieron una relación superíndice 3N especial que dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de muchos fans. Pero su historia ha llegado a su fin, y es hora de seguir adelante. Es hora de celebrar sus logros individuales y de respetar sus decisiones personales. Y ahora mi gente bonita, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta profundización superíndice 3N sobre el silencio de Kerem Bürsin. Recuerden que aquí en su canal favorito de chismes turcos siempre encontraru los análisis exhaustivos y las teorías jugosas. No olviden suscribirse, darle like y compartir este vídeo con sus amigos. Y dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber copyright les pareció superíndice 3 este análisis y les son sus teorías sobre el silencio de Kerem. Muchas gracias por verme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, el chisme es vida. Caraguiño.